y él es muy respetuoso de eso. De hecho, él lamenta a veces que se exponga la privacidad de las personas tras de que ya sufrieron una situación difícil, ahora se les victimiza, se les prolonga en el tiempo, es muy triste. Ahora yo le comento algo. Esos temas de abuso sucedieron antes de que él llegara a esa diócesis. Ok. Pasaron mucho antes. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de quienique.com? El día de hoy nos encontramos con el padre Alejandro Acevedo, que hace parte de la comunidad de agustinos, para hablar un poco de la posesión del nuevo Papa León XIV. Le doy la bienvenida al padre Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación y pues nada, muy contento de compartir en este espacio. Bueno, padre, quería arrancar preguntándole un poco cómo ve este nuevo nombramiento del Papa León XIV. Bien, pues es un acontecimiento importante y extraordinario por varias razones. La primera porque el Papa es de origen americano, de los Estados Unidos, con una experiencia amplia y profunda de la misión, en este caso en el Perú, y porque conoce los cinco continentes y la realidad de la iglesia en los cinco continentes. Entonces es un perfil que realmente conoce el mundo, conoce las diferentes realidades del planeta y eso es un plus que tiene para enfrentar cualquier situación que se le vaya a presentar. Bueno, padre, queríamos también preguntarle un poco como de esa labor social que puede empezar a ejercer la Iglesia, que viene ejerciéndola desde el Papa Francisco y ahora con el Papa León XIV, que puede haber una continuidad a esas labores sociales que ya había implementado Francisco en anterioridad. Bien, sí, pues la ventaja es que la iglesia pues viene desarrollando realmente labores de gestión social y de ayuda a los pobres desde tiempo atrás, que se han hecho más visibles en el ambiente socioeconómico y político en la actualidad con Francisco naturalmente, pero que con el padre Robert es que así lo he conocido toda la vida, o con el Papa León va a ser un trabajo muy fuerte. Él, como todos sabemos, él es norteamericano, nacido en Chicago, estudió en los Estados Unidos matemáticas en la Universidad de Villanova, se graduó allá en el 77, luego fue a estudiar a Roma, estudió Derecho Canónico y luego de esa formación se fue al Perú 10 años a trabajar en el norte, donde los agustinos tenemos unas comunidades de formación y de acompañamiento. Y estuvo 10 años, luego suspendió ese tiempo para ir a Roma a ser rector general por 12 años, donde conoció el mundo. Y después de eso, cuando fue nombrado obispo, estuvo otros 10 años en el Perú, en unas comunidades muy desfavorecidas, donde a él lo ven unas fotos con botas pantaneras, en medio de los pueblos inundados, o lo ve uno montado sobre caballos, visitando las comunidades supremamente lejanas. Entonces eso muestra que él tiene una profunda empatía y sensibilidad con los pueblos que tienen difícil acceso a los elementos básicos de la vida, ¿no? Que ahora llamamos la electricidad, el agua potable. Tiene una gran afinidad y empatía con estas personas. Él muchas veces iba a los Estados Unidos a buscar ayudas para las comunidades en el Perú. Y eso hace que él tenga una gran empatía y creo que en su pontificado va a fortalecer, animar y dinamizar este tipo de actividades para fortalecer a las poblaciones más vulnerables, por experiencia propia que él ha tenido y nada mejor que eso que para motivar y para incentivar a los demás a que le ayuden en en esa gestión pastoral. Padre, es que se podría decir que los latinos estamos como en una racha de tener papas que pueden ser cercanos a nuestra cultura. Venimos del primer papa latinoamericano y ahora tenemos un papa que si bien es norteamericano, tiene mucha influencia latina por su experiencia en Perú, por sus labores de misionero. ¿Puede servir la iglesia ahora con su mandato como un puente entre los conflictos que hay ahorita entre el norte y el sur? Pues el perfil del Papa creo que es el más apropiado porque a pesar de su origen norteamericano, él en el 2015, eh, desde ese año tiene la nacionalidad peruana, muestra el gran cariño que le tiene a Sudamérica. Y conociendo las dos realidades, pues naturalmente creo que es el interlocutor más calificado para que los pueblos del sur y del norte entren en diálogo, se apoyen mutuamente, se colaboren, construyamos.
comunidad, construyamos sociedad desde cada una de las fortalezas que tenemos. Y el amor y la entrega de él hacia Sudamérica ha sido enorme y creo que va a ser testimonio para que los del norte y los de donde sea, pues pongan de su parte y se sientan comprometidos con el ejemplo que ya él nos ha dado, pues para mejorar ese tipo de relaciones diplomáticas y que se pueda hacer un gran trabajo efectivamente. No hay un perfil más cualificado casualmente que ese, naturalmente. Madre, y hablando de conflictos, bueno, está el conflicto obviamente entre el norte y el sur aquí en este lado del mundo, pero también hay una parte de Palestina e Israel, un conflicto que está sonando desde hace ya bastantes años allá. ¿Cómo puede mediar también la iglesia desde esa parte? ¿Y cómo puede continuar lo que Francisco hizo como defensor de lo que sucedía en Gaza? Bien, pues el Papa León realmente tiene unos dotes diplomáticos muy interesantes, tiene una capacidad de alcance que sorprende mucho. Mire, le voy a poner un ejemplo. San Agustín, nuestro padre, el padre de la comunidad, ¿no?, de los agustinos, nació en el norte de África, en la actual Argelia. Y Argelia, sabemos, es un país musulmán, fuertemente, digamos, cerrado a las culturas externas o al catolicismo. Es profundamente musulmán. Y el padre Robert en el año 2004, cuando se celebró una reunión de los superiores de los agustinos de todo el mundo en Roma, se lo llevó para Ánaba, se lo llevó para esa tierra musulmana, es decir, hizo la gestión diplomática para que todos tuvieran la visa y poder entrar en el país, para que los agustinos pudieran conocer la tierra natal de San Agustín, y eso muestra, digamos, la gestión y la disponibilidad de él para entrar en diálogo y lograr también de ellos una apertura para recibirnos. Entonces creo que es una persona con cualidades diplomáticas suficientes para que en Gaza, en Palestina, en Israel, a pesar del conflicto que existe, de pronto se puede entrar en un diálogo y en una coparticipación de las experiencias religiosas que tenemos para mitigar la violencia y favorecer el desarrollo conjunto. Padre, usted tocaba un punto importante y es la diplomacia. Ahora si lo centramos un poco en el cónclave, que fue un evento que generó pues demasiada expectativa. ¿Cree que la diplomacia fue el punto clave para llegar a un acuerdo rápido para elegir al nuevo papa? El elemento clave para encontrar al Papa no es sencillo, porque usted sabe que son varios elementos esenciales. El primer elemento es religioso, y como elemento religioso se requiere que haya una profunda adhesión y configuración con la doctrina, con el mensaje de Jesús, con el Evangelio, y que se sincronice ese mensaje de Jesús pues con lo que se predica. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que es líder de esa fe en el mundo. Y en el mundo hablamos de 5 continentes donde las culturas y las lenguas son muy diversas. Aquí entra el perfil del Papa León. ¿Por qué? Porque él, cuando fue superior general de los agustinos entre el año 2001 y 2013, él tenía que visitar todas las comunidades agustinas en el mundo. Y los agustinos estamos en los 5 continentes. Canadá, desde Canadá hasta Argentina y Chile, pasando por Europa, por algunos países de África y en Asia, en Filipinas, en Papúa, en Australia, en Japón, en Corea. Entonces, él visitó en repetidas ocasiones, le dio varias veces la vuelta al mundo. Y eso ha hecho que él tenga un conocimiento profundo de la realidad de la iglesia en los 5 continentes, con muchas realidades, y lo constituía él en el perfil más calificado, tal vez, pienso yo, para asumir ese rol, porque conoce el mundo, no porque le hayan contado, no por asesores, sino porque él lo ha ido a visitar, lo ha pisado y ha hablado con la gente de todo el planeta. Entonces creo que ese es el segundo elemento determinante. Y el tercero, pues sí, el que mencionamos, el de la diplomacia, ya que él trabajando en el dicasterio y en relación con los demás, ha mostrado que es una persona de diálogo, de cercanía, y eso pues le da la tranquilidad a los cardenales de que pueda desempeñar esa labor como líder de la Iglesia y como jefe de Estado del Vaticano con los demás países. Esos creo que son los 3 elementos que pueden determinar la grandeza del perfil que tiene para que lo hayan elegido como sumo pontífice. Padre, y precisamente ahí hay otra clave y es el tema del conocimiento que tiene el nuevo papa de otras culturas. Por ejemplo,
¿Cómo puede hacer la iglesia para llegar a culturas que históricamente han estado alejadas del catolicismo, como puede ser la cultura asiática, por ejemplo, China? Bueno, pues es un reto, ¿no? Porque ahí hay una mezcla de pronto del tema político, de pronto de las políticas internas de la República de China, que pues por su independencia y su libertad tienen su manera de restringir ciertas cosas, pero creo que el Papa León, en su capacidad de gestión, en su capacidad de apertura, en su capacidad de diálogo y de respeto, creo que va a ser una persona muy, muy asertiva a la hora de hacer acercamientos con ellos. Mire, por ejemplo, un tema interesante es que él llevó, ya que usted menciona China, a los agustinos que estaban reunidos en Filipinas, otra reunión, pero esta fue en el 2010, reunidos los superiores de los agustinos de todo el mundo en Filipinas, terminada la convención, se llevó a muchos a la China precisamente para que conocieran a dos frailes que habían quedado, que nunca quisieron salir de China cuando hubo esa expulsión de los religiosos católicos. Habían quedado dos frailes agustinos allí que nunca quisieron salir. Y él fue, hizo la gestión diplomática para las visas, para que pudieran ir los frailes y visitar a aquellos dos agustinos chinos que ya estaban en una edad muy avanzada, de signo de apoyo, sí, para con ellos. Y pues eso muestra la capacidad diplomática efectivamente del Papa León para entrar en territorios un poco distantes, pero lo hace con mucha agilidad y con mucho respeto. Eso es increíble de él. Madre, ¿y usted cómo ve que puede ser cercano con las juventudes este nuevo papa? Pues es un papa que podríamos considerar joven para lo que es la iglesia como tal. Esa cercanía con las juventudes, con las redes sociales, que suele usarlas bastante seguido. ¿Cómo puede llegar a generar esa empatía con nueva gente que pueda acercarse a la iglesia? Él fue maestro, fue formador durante 10 años de jóvenes que ingresan al seminario para formarse para el sacerdocio. Y creo que si uno entrevistara a los que han sido maestros de él, todos le tienen una profunda admiración y respeto por la generosidad, la tranquilidad. Él es muy práctico y muy atento a las necesidades de los jóvenes. Entonces, su diálogo con ellos es muy fluido, es muy transparente, es muy empático también. Y creo que la juventud se va a dar cuenta en el que tiene no solo a un líder, sino tiene a alguien que los acompaña en sus procesos, porque es supremamente empático y apoya, a pesar de las dificultades, apoya a las personas. Padre, ¿y usted cómo ve a la iglesia en este momento en la cercanía con captar como nuevos creyentes, nuevos fieles, aparte de los jóvenes, personas que se pudieron haber alejado un poco del catolicismo por X o Y motivo y que puedan volver ahora o que ya hayan vuelto en el proceso anterior con el Papa Francisco? Ya, bien. Como yo creo que vamos a ver muy próximamente, el perfil del Papa León es generoso, es grande. Y eso va a hacer que muchas personas, naturalmente, cuando lo vean, se van a sentir de manera espiritual vinculadas con él, sea por el tema de liderazgo que él tiene, por el tema de sensibilidad con las poblaciones vulnerables, con la juventud, con las obras sociales, incluso con el tema intelectual, como Agustino. Y eso va a hacer que fortalezca un poco la llegada del Evangelio a las diferentes poblaciones. Considero que a pesar de que se generan siempre muchas dificultades, él es un hombre viajero, 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 y creo que él va a seguir con esa misión del sumo pontífice de tratar de expandir la palabra de Dios y del Evangelio por el mundo, y con un mensaje más fresco, más ágil, más dinámico, y pues conservando también el valor de la tradición. Entonces creo que va a ser una experiencia interesante. No sé si crezcan o disminuyan, pero sí para los que estén cerca de él y a la experiencia de la fe va a ser una experiencia renovadora y muy pues fortaleciente. Padre, y si lo preguntaba ya para ir cerrando también un poco como la entrevista. Después del nombramiento del Papa León XIV, hoy han empezado a surgir algunos comentarios y denuncias de presuntos casos de abuso sexual cuando él dirigía la diócesis de Chiclayo en el 2023, ejerciendo como obispo.
Quería preguntarle un poco cómo entiende usted o qué opina sobre el manejo que él le dio a esas situaciones. Ya, bien. Él es canonista y él lo hace muy bien, pero él hace dos cosas. Él primero respeta la identidad y respeta la privacidad de las personas que hacen las denuncias. Eso es lo primero. Porque una persona como víctima no siempre quiere estar al aire y en voz de todo el mundo. Ni que se sepa que uno fue víctima, que sufrió. Eso uno no le gusta, a muchos no nos gusta exponernos. Y él es muy respetuoso de eso. De hecho, él lamenta a veces que se exponga la privacidad de las personas tras de que ya sufrieron una situación difícil, ahora se les victimiza, se les prolonga en el tiempo, es muy triste. Ahora yo le comento algo. Esos temas de abuso sucedieron antes de que él llegara a esa diócesis. Ok, Pasaron mucho antes. Cuando él llega a la diócesis, es que las personas se acercan a él a presentar la denuncia. Y él abrió los casos y los mandó a la congregación como debía de ser y le dijo a las víctimas, vayan a la instancia judicial de este país de Perú y presenten también la denuncia. O sea, el Papa no solo les dijo, yo les hago proceso canónico, sino también ábralo civilmente, que es el mejor consejo que se les puede dar. Si ellas quieren justicia canónica, se las vamos a dar, pero si quieren justicia civil, ábranlo allá. Y en ese proceso es cuando él sale en el 2023 elegido como prefecto del dicasterio y sí o sí por cuestiones de la vida pues tiene que trasladarse a vivir a Roma porque es elegido. Y es un trámite que está en curso. Luego entonces el sucesor tiene que continuar con ese proceso, a ver en qué concluye. Pero él, muy sensatamente y justamente, abrió los procesos y le hizo el acompañamiento a las personas. Que no lo puede terminar porque no se puede quedar ahí en Chile hasta que pase el tema, no. Es un proceso de una persona jurídica que debe continuarse hasta que tenga su resultado final. Pero él responsablemente los abrió y respetó el sigilo que ella requería. Entonces eso me parece genial. Que no es una persona que se esconde, sino es una persona que enfrenta las situaciones incómodas, pero que lo hace con respeto. Y lo va haciendo como debe ser, como es un proceso judicial, con orden y paso a paso. padre, ¿y es verdad que en ese momento él le envió una carta al Papa Francisco a raíz de esos casos? Lo que pasa es que no es que se le haga una carta o no se le haga una carta al Papa Francisco. Se hace es un proceso. Entonces se reúne la documentación necesaria y se manda a la congregación. Toda la documentación que mandamos a las congregaciones es como enviada al Papa. Pasa es que el Papa, para que lea toda la documentación que Claro. llega al Vaticano es difícil. Entonces, es como para que entendamos que no es solo decirle al Papa, venga, haga esto, no haga esto. No, no, no. Hay procesos muy serios, elaborados, con muchos expertos detrás, tratando de guardar la línea ética para que sean lo más profesionalmente posibles. Y pues eso es lo que hizo Robert. Que claro, que el Papa cuando quiera puede revisar lo que quiera, él lo puede hacer, pero uno no lo puede decir, venga, póngame atención a mí cuando tiene muchísimas otras cosas también que atender. Pero sí fue muy responsable, muy respetuoso, y si han habido más procesos, sin lugar a dudas, el Papa ha hecho el proceso canónico y ha solicitado que se le haga el proceso judicial correspondiente, para respetar también las instancias y la capacidad de juzgar, porque una cosa es que uno juzgue desde lo canónico y otra cosa es que lo juzgue un juez civil, ¿no? Tienen Claro. elementos aparte, documentación aparte y también sentencias diferentes, que eso también es muy sensato y muy sabio. Padre, y la red de sobrevivientes de abuso por sacerdote dijo en un comunicado que él no abrió esa investigación. Ahí, ¿qué pudo pasar? No, pero si alguien dijo eso, eso es falso. Porque entonces, ¿cómo se supo todo? Claro. Padre, y ya ante esas situaciones ya quería preguntarle, como para ir cerrando ahora sí, bueno, ¿qué opina y cuál debería ser el actuar de la iglesia de cara a los fieles y a las personas afuera de la iglesia ante estos casos? Porque muchas veces se puede hacer procesos internos, que es normal, pero de pronto la gente afuera no los ve y eso Sí, puede alterar un poco la percepción también. sí, de acuerdo. Mire, uno puede realizar procesos, emitir sentencias solo en el fuero que nos corresponde. El Papa solo lo puede hacer desde lo canónico. Y de hasta donde él puede, él realiza los procesos. Pero fíjese lo que yo le decía hace un momento. El Papa le dijo a estas personas, abran el proceso civil aquí en el país.
Como decía que en Colombia, vayan a la fiscalía, Ujú. ¿sí? Fíjese que no está desconociendo que se les abra un proceso civil a las personas. Y eso aplica para cualquier país del mundo. Usted vaya, nosotros le hacemos el proceso canónico, pero le acompañamos para que usted haga el proceso civil. Es decir, eso muestra cómo él, o sea, no es que la iglesia sea autoritaria y absolutista y solo aquí se puede hacer todo, sino que también se tiene que tener en cuenta las entidades civiles para hacer los procesos, que eso también es transparencia, eso también es apertura, eso también es participación. Es lo más generoso que puede haber, el hecho de que haya un acompañamiento de ese tipo. Y de hecho usted va a estar seguro de que en el futuro puede estar seguro de que hace más acompañamiento la iglesia que las instituciones civiles en este tipo de casos. Se va a ver. Estoy seguro que eso se va a ver, porque eso es así. Solo que el Papa es muy prudente, por respeto a las víctimas no hay que hacer todo público si ellas no quieren, y pues por eso es que tampoco no puede estar ventilando la realidad de los demás simplemente por ganarse glorias o Marías ajenas a razón del dolor de los demás. Eso siempre habrá que respetarlo al máximo y tratar de prevenir que se repitan esas situaciones tan tristes. Bueno, padre, no, por eso ya podemos irle dando cierre a la entrevista, agradecerle de parte de todo el equipo de Quienique por este espacio y extenderle la invitación a futuras charlas también que podamos tener sobre la iglesia. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de atender a estas preguntas y nada, desearle al Papa que los mejores éxitos y que ustedes puedan seguir realizando su trabajo de manera tan excelente y profesional como lo vienen realizando.